Buenas tardes. Darles la bienvenida y agradecer el espacio en el que están ahora. Fue un trabajo de mucho tiempo que venimos realizando con una mesa técnica desde el Consejo Provincial. También quería agradecerles a todos y todas las que estuvieron en las mesas técnicas que nos reuníamos todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana. Así es que también agradecerles a ellos. En esta oportunidad nos va a acompañar en el primer módulo, como bien dijo la Presidente, sobre la normativa vigente, internacional, nacional y provincial. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Marcos Javier Urra. El doctor tiene un posgrado en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho, es maestrado en la Maestría de Derechos Procesales y en la Maestría de Justicia Constitucional y Derechos Humanos, es docente en Educación Terciaria y Universitaria, fue coordinador general de la CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la localidad de Villa Regina. Es defensor actualmente de menores incapaces en la localidad de Villa Regina. Así es que le damos la bienvenida al doctor Marcos Javier Urra, que va a dictar la clase del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, bueno, gracias por la presentación. Muchas gracias al CONIAR por esta confianza en estas primeras clases de esta importante formación. Así que bueno, muchas gracias a Daniela, a todo el equipo que está realizando la logística, la organización, y también a todas las consejeras y los consejeros que han confiado en esta tarea en mí. Bueno, en esta importante formación me toca la parte normativa, así que voy a compartirles un PowerPoint. A ver si se ve. ¿Se ve, chicos, chicas? Sí, Marcos, se ve perfecto. Bueno, genial. Bueno, me toca explicar brevemente en qué consiste el sistema de protección integral desde el marco normativo, ¿no? Este marco normativo, que fíjense que ya del título decimos constitucional, convencional y legal. ¿Por qué constitucional, convencional y legal? Porque esa pirámide, siempre explico esto, esa pirámide que nos hacían tratar de comprender en cívica, ¿no? Donde estaba la Constitución Nacional acá en el vértice, y luego venían las leyes nacionales, luego las leyes provinciales, decretos y demás. Bueno, ahora se parece más a un cuadrado o un rectángulo. ¿Por qué? Porque en ese vértice, justo con la Constitución Nacional, hay 13 tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma validez jurídica. A esa sumatoria de la Constitución Nacional más los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí?, se le ha denominado bloque de constitucionalidad federal. Y en ese bloque de constitucionalidad federal entonces tenemos las disposiciones constitucionales y las disposiciones convencionales. ¿Cuáles serían las disposiciones convencionales? Las que están en los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso es que vemos un marco normativo constitucional, convencional y legal. ¿Y a qué nos referimos con legal? Con las leyes, las diversas leyes. Las leyes nacionales y las respectivas leyes provinciales. Eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, cuando nos abordamos la temática de niñez, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un subsistema de protección de derechos humanos. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿sí?, toda la humanidad ha ido desarrollando tratados internacionales respecto a determinadas personas que estructuralmente estaban en situación de vulnerabilidad. Es decir, estructuralmente, ¿sí?, tenían
un menor ejercicio de la ciudadanía, se le retaseaban derechos, se le privaban de determinados bienes esenciales de la vida. Mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, pueblos originarios, personas con discapacidad, adultos mayores. Por eso es que vemos, ¿sí?, hoy actualmente, que en el plano internacional, y luego a la vez los diversos estados ratifican esos tratados y reproducen leyes nacionales y provinciales, en el caso de estados federales como el nuestro, donde se acentúa y se pone un plus de protección a determinados grupos que han sido vulnerables históricamente. Uno de esos grupos han sido los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para arrancar el marco normativo, tenemos que tener en cuenta que respecto a los niños, niñas y adolescentes, hay un tratado específico, hay un tratado internacional de derechos humanos que específicamente consagra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Esa es la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, esta convención tiene bastantes particularidades, ¿sí? Y entre ellas, es que ha sido el tratado que más rápidamente ha sido ratificado en toda la historia de la humanidad. Y tiene casi un consenso universal. ¿Por qué digo casi? Porque de los 193 países que constituyen Naciones Unidas, solamente uno no lo han ratificado, que es un Estado que se niega, siempre digo esto, sistemáticamente a delegar competencias en organismos supranacionales, que es Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, el resto de todos los países del mundo, ¿sí?, han consensuado las disposiciones de este tratado internacional, cosa que no es menor, porque en los diversos tratados internacionales de derechos humanos cuesta llegar, porque los tratados establecen una determinada cantidad para que entren en vigor, otra determinada cantidad para que entre en funcionamiento un órgano específico del tratado, ¿sí?, y otra determinada cantidad, ¿sí?, para que ese órgano específico, por ejemplo, les pueda requerir informes a los estados. Bueno, vemos que este Tratado Internacional de Derechos Humanos tiene un gran consenso universal. Por supuesto, más allá de las reservas que los diferentes estados han realizado. Por ejemplo, la Argentina, ¿sí?, en el artículo, si no me equivoco, el artículo 31, que habla de adopción internacional, por ejemplo, la Argentina ha hecho una reserva con respecto a esa cláusula de adopción internacional. ¿En qué sentido? La Argentina, ¿sí?, ha dicho que solamente va a regir en el ámbito interno la adopción interna, pero no la adopción internacional. Entonces, vemos que más allá de este consenso universal pueden haber algunas variaciones en la aplicabilidad de acuerdo a las reservas que cada estado haya realizado. Entonces, no obstante las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad, ¿sí?, esta convención representa realmente un consenso universal en aspectos esenciales en la vida de cualquier niño, niña, adolescente. ¿Por qué? Porque establece derechos y deberes específicos de los progenitores, establece derechos y deberes específicos del Estado, establece lineamientos en las políticas públicas, establece los límites específicos de la intervención de ese respectivo Estado, ¿sí?, y la obligación también de los respectivos progenitores. Vamos a ver, además, que esta Convención sobre Derechos del Niño, otra particularidad que tiene, ¿sí?, es que no solo impone obligaciones al Estado, sino que impone obligaciones al Estado, a la sociedad y a los respectivos progenitores y a su familia. Fíjense que es un tratado que tiene diversas particularidades. Ahora bien, este tratado, ¿sí?, además de establecer normativamente estos derechos, estos deberes, estos lineamientos en las políticas públicas, también imprime a nivel internacional una reformulación del paradigma imperante, ¿sí?, hasta ese año, hasta 1989, que regía en el mundo. En el año 1989, ¿sí?, en Naciones Unidas,
se sanciona la Convención sobre los Derechos del Niño. Es aprobada, ¿sí?, en 1990 en la Nación Argentina, y en el año 1994, con la reforma constitucional, este Tratado de Derechos Humanos adquiere jerarquía constitucional. ¿Esto qué significa? Que tiene el mismo, ¿sí?, nivel de obligatoriedad, de vigencia, que la Constitución Nacional. ¿Qué pasaba a nivel interno, ¿sí?, antes de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país? Bueno, nuestro país rigió a partir del año 1919, fíjense, hasta el año 2005, casi 100 años duró esta ley, la ley 10.903, la ley denominada de Agote, por el entonces diputado que promovió, ¿sí?, el debate y luego la sanción de esta ley, ¿sí?, o también denominada ley de patronato, en el cual se estructuraba bajo el paradigma de la situación irregular. Posterior a que la Convención sobre los Derechos del Niño adquiriera jerarquía constitucional, ¿sí?, la Argentina, así como los diversos estados del mundo, han readecuado su legislación, y nosotros lo hicimos en el año 2005, con la ley 26.061, ¿sí?, en el cual imprimimos al Estado argentino el paradigma de la protección integral. Ahora, ¿qué es esto del paradigma de la situación irregular y el paradigma de la protección integral? Bueno, vamos a, ahora en breve, vamos a contrastar, ¿sí?, aspectos sustanciales de esos dos paradigmas. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del auditorio, probablemente estos primeros minutos sean un repaso, tal vez para otros o otras sean como cuestiones novedosas, pero de todas maneras no viene mal siempre recordar, ¿sí?, y repensar para ver dónde estuvimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Este nuevo enfoque jurídico, pero no es solo jurídico, es institucional, es político, es social, ¿sí?, que esto implica un paradigma, ¿sí?, se basa en la idea central del niño como sujeto de derecho, que vamos a empezar a desmenuzar. ¿Qué significa esto del niño como sujeto de derecho? Que parece un eslogan, ¿sí?, pero si no comprendemos realmente lo que significa esa expresión, ¿sí?, vamos a seguir operando bajo una lógica de patronato de la situación irregular. Bueno, Quino, recordando Quino, que hace poco nos dejó, ¿sí?, Mafalda diciendo, esperemos que estos derechos sí se cumplan, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces como un pequeño contraste entre este paradigma que decimos que imperó, ¿sí?, en el mundo, no solo en Argentina, sino en el mundo, hasta la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la nueva reestructuración institucional, política, social, que implica este nuevo paradigma de la protección integral. Bueno, en primer lugar cabe decir que bajo el paradigma de la situación irregular, el menor, ¿sí?, acá también hay una cuestión terminológica, generalmente los que trabajamos en niñez, adolescencia y familia, ¿sí?, nos referimos a las personas menores de edad como niños, niñas o adolescentes. Según el Código Civil y Comercial, ¿sí?, se es niño toda persona hasta los 12 años, y se es adolescente a partir de los 13 hasta los 18 años. Y sobre todo, ¿por qué se utiliza la palabra niño, niña o adolescente? Porque la palabra menor, ¿sí?, justamente se utilizaba en el paradigma de la situación irregular. Por eso es que se aconseja, se sugiere, ¿sí?, erradicar aquella nomenclatura, ¿sí?, que tiene que ver con otra forma de mirar la infancia, que es esa doctrina o paradigma de la situación irregular o patronato. Lo mismo hogares, lo mismo palabras como tenencia, no se tiene una tenencia de un menor, ¿sí?, como si fuera una cosa mueble. Se tiene el cuidado, ¿sí?, se convive con el niño, se le brinda protección, no se lo visita,
se tiene un sistema de comunicación, etc., ¿no? Hay diversas palabras que están asociadas a una determinada forma de ver la infancia, por eso se sugiere, ¿sí?, también una forma de expresión, no solo por el carácter simbólico, sino el anclaje cultural, sociocultural que tenían esas palabras bajo ese paradigma anterior. Entonces, el menor, bajo esta doctrina de la situación irregular, no es titular de derechos, es un objeto de tutelaje por parte del Estado. En cambio, en este paradigma de la situación irregular, los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos, ¿sí? Y el Estado, la sociedad y su familia tienen el deber de respetar, ¿sí?, y garantizar el ejercicio de esos derechos. Ahora bien, esto se tiene que ver con la idea del niño y adolescente como sujeto de derecho. ¿Qué implica que el menor no es titular de derechos, sino objeto de tutelaje por parte del Estado? Bueno, tiene dos implicancias principales. Está basado, ¿sí?, en una mirada antropológica, sociológica, del niño como un adulto incompleto, en primer lugar. ¿Qué implica que el niño ni adolescente sea un adulto incompleto? ¿Sí? Que es un proyecto de algo. ¿Sí? En primer lugar, es un proyecto de algo. Y como es un proyecto de algo, ¿sí?, como es un adulto en potencia, en primer lugar no tiene necesidades específicas. ¿Por qué vamos a pensar o evaluar cuáles serían sus propios derechos si en realidad es una persona que se está formando para ser adulto? No tiene necesidades específicas, no hay que pensar en derechos particulares de los menores, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, que sean objeto de tutelaje, ¿sí?, por parte del Estado y por parte de sus respectivos progenitores, significa que la familia, en primer lugar, los respectivos progenitores, ¿sí?, y en su defecto el Estado, van a saber qué es lo mejor para ese menor. Como no tiene necesidades y como no tiene derechos específicos, son justamente la madre y el padre, o en su defecto, si no tiene madre o padre, el Estado, quien van a ser los más aptos para decir qué es lo mejor, ¿sí?, para el interés del menor. Fíjense el anclaje sociocultural, institucional, político, en el cual se basa la doctrina de la situación irregular. En cambio, la doctrina de la protección integral, ¿sí?, se ancla sobre la idea del ejercicio de la ciudadanía del niño. Es decir, el niño, ¿sí?, es una especial persona en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede expresar por sí mismo, porque no se puede alimentar por sí mismo, ¿sí?, porque no tiene cómo proveerse de recursos propios para autosustentarse y sobrevivir, porque es totalmente influenciable, porque aprende de su contexto, etc. Es una persona que tiene necesidades específicas. Y como tiene necesidades específicas, la Convención sobre los Derechos del Niño, no solo necesidades específicas, sino que está en situación de vulnerabilidad con respecto a cualquier otra persona, por eso es que la Convención sobre los Derechos del Niño se ha encargado de establecer derechos específicos de la niñez. Pensemos, por ejemplo, en particularidades. Toda persona tiene derecho al trabajo. Bueno, en la niñez se prohíbe el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque ese niño tiene derecho a la educación, tiene derecho al juego, ¿sí?, entre otros derechos específicos que podríamos hablar. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Es justamente una visión, ¿sí?, para la igualdad, ¿sí?, de los niños, niñas y adolescentes que tienen que tener sus necesidades elementales, es decir, sus derechos fundamentales satisfechos, ¿sí?, y no hacer una discriminación del Estado respecto de aquellos niños, niñas y adolescentes que han tenido la suerte de nacer con padres con empleo formal, de aquellos que no han tenido esa suerte, ¿sí?, la ruleta del nacimiento. Entonces fíjense que las ideas, ¿sí?, sociales, antropológicas, institucionales, que anclan y que tienen como eje ambos sistemas y ambos paradigmas son sustancialmente diferentes. Veamos otra característica para contrastar.
La doctrina de la situación irregular se basaba, ¿sí?, en el patronato estatal. Este patronato estatal actuaba en defecto, es decir, ante la carencia de la familia. Ahora bien, dentro del Estado, ¿quién ejecutaba el patronato estatal? Y acá tenían un gran protagonismo los juzgados de menores, ¿sí?, y las asesorías de menores. Este juez, como este funcionario, ¿sí?, ejecutaban política social, ejecutaban política asistencial y actuaban como un buen padre de familia. De esa manera, ¿sí?, lo establecía la propia ley. La propia ley decía, el juzgado de menores, la asesoría de menores van a actuar como un buen padre de familia y de esa manera van a interpretar el mejor interés del menor. En cambio ahora la doctrina de la protección integral, ¿sí?, los juzgados de familia, fíjense cómo ya ha cambiado de juzgado de menores a juzgado de familia como juzgados específicos para tratar determinadas situaciones muy complejas, ¿sí?, que tienen que ver con los conflictos familiares, que dentro de uno de esos conflictos familiares están aquellos conflictos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Bajo este paradigma de la protección integral, estos juzgados tienen competencias técnicas jurídicas, se limitan a la actividad jurisdiccional. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, ha generado también una redefinición de los roles y funciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿De qué forma? Fíjense que la doctrina de la situación irregular, este paradigma de la situación irregular, ¿sí?, daba un gran poder a los juzgados de menores y las asesorías de menores, que además trataba el sistema judicial, los problemas asistenciales y los problemas jurídicos, si sean prevencionales o penales, de la misma manera, ¿sí? En cambio, la doctrina de la protección integral, ¿sí?, basándose bajo una nueva forma de estructurar las políticas públicas, establece que la actividad jurisdiccional, ¿sí?, va a quedar como última ratio, es decir, como último extremo para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Y va a poner especial énfasis, ¿sí?, en los organismos administrativos. ¿A qué nos referimos con organismos administrativos? A los organismos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, nacional, provincial y municipal de forma articulada, ¿sí?, en lo ideal, ¿sí?, deberían garantizar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cada uno a partir de su respectivo lugar. La ANSES será la encargada de garantizar la seguridad social, la asignación universal por hijo, salud será la encargada de proveer las vacunas, de ejecutar los programas de asistencia a la mujer embarazada. Desarrollo social tendrá que proveer determinados programas para poder colaborar con aquellos progenitores que no tienen recursos o están en situación de vulnerabilidad. Es decir, las diferentes áreas estatales van a tener diferentes deberes, pero todos van a tener que actuar, ¿sí?, en forma organizada, en forma coordinada, para tratar de garantizar los diversos y variados derechos de los niños. Esta nueva forma también de entender al Estado, ¿sí?, y dejar al Poder Judicial frente a arbitrariedades u omisiones injustificadas, además se basan en una cuestión de un mejor abordaje. ¿Por qué? Porque los diferentes efectores del sistema, ahora vamos a avanzar un poco más, qué es esto de efector, qué es esto del sistema, son los que toman un contacto directo, cotidiano, con el niño y adolescente. Pensemos en la escuela, pensemos en el club barrial, pensemos en las clases de karate, de ajedrez, de cualquier actividad que haga el niño y adolescente, ¿sí?, o una determinada salita de salud barrial. Los diferentes efectores del sistema, ¿sí?, van a saber muchísimo con mayor anticipación, ¿sí?, situaciones de maltrato, situaciones de vulnerabilidad, para poder comunicar a las respectivas autoridades, ¿sí?, determinadas situaciones de vulnerabilidad de niños y adolescentes. En cambio, el Poder Judicial,
siempre actuaba a posteriori, con derechos totalmente vulnerados. Por eso es que es fundamental esta redefinición. Primero el abordaje estatal a través de las diferentes áreas y luego, ¿sí?, ante una omisión injustificada, ante un retardo injustificado en esa omisión del deber estatal, se deberá recurrir, ¿sí?, al Poder Judicial, salvo, obviamente, algunos procesos judiciales específicos, ¿sí?, donde necesariamente tiene que intervenir el Poder Judicial. Por ejemplo, las medidas de protección excepcional. Otra diferencia sustancial es que, bajo la lógica del patronato, el Estado, obviamente este patronato anclado cuando no había progenitores en el Poder Judicial, era una instancia única de definición judicial, una gran concentración de poder por parte del Poder Judicial. En cambio, ¿sí?, vamos a ver y vamos a ir desarrollando de a poco, el paradigma de la protección integral lo que plasma es la estructuración del Estado bajo una lógica de corresponsabilidad y en el marco de un sistema de protección integral. Vamos a ir viendo de a poco, recién tiramos unos pequeños trazos de qué significaba eso de la corresponsabilidad, pero lentamente la vamos a ir explicando. Por otra parte, también en el paradigma de la situación irregular se judicializaba para proteger, ¿sí?, y las leyes hablaban de abandono material o moral a aquellas situaciones en las cuales los niños tenían necesidades, no necesidades, bueno, bajo ese paradigma sí eran necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Ahora vamos a ver que ahora tenemos que hablar de derechos vulnerados, no de necesidades básicas insatisfechas. También lo vamos a explicar ahora en breve. Entonces, bajo esta situación de abandono material o moral, que eran situaciones en las cuales niños generalmente pobres, niños que no tenían a sus respectivos padres o madres o familia que pueda albergarlos, ¿sí?, estaban en esta situación irregular, por eso estos nombres de situación irregular, y este abandono material o moral, el Estado judicializaba para protegerlo, ¿no?, y se institucionalizaba hasta la mayoría de edad para protegerlo, porque era el interés del menor. Y el Estado, recordemos que actuaba como un buen padre de familia, ¿no? Ahora, en cambio, bajo el paradigma de la protección integral, ¿sí?, el primer objetivo y deber del Estado es apoyar y colaborar con esta familia para que esta familia, ¿sí?, pueda garantizar los derechos de su hijo, hija, para que esta familia pueda garantizar los derechos del niño y adolescente, ¿sí? Y este apoyo por parte del Estado tiene que ser a través de diferentes programas y áreas y dispositivos, salud, vivienda, educación, etc. Por eso es que la situación económica por sí sola nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia. En cambio, esto era moneda corriente bajo la lógica de la situación irregular, ¿sí?, porque estaban en abandono moral o material y por lo tanto se le judicializaba para protegerlo. Ahora, nunca, ¿sí?, una situación de carencia económica puede justificar la separación del niño de su familia. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de sus diferentes áreas, tiene el deber, ¿sí?, primordial de apoyar a esa familia, ¿sí?, a través de sus diferentes programas, dispositivos, ¿sí?, en diversas áreas, para que esa familia, ¿sí?, pueda garantizar los derechos del niño y adolescente. Ahora bien, cuando a pesar de esa colaboración, de esa ayuda estatal que tiene que ser oportuna y efectiva, ¿sí?, a pesar de esa colaboración, los progenitores sigan vulnerando los derechos de los niños y adolescentes, y esto tiene que ver con cuestiones de su responsabilidad parental, con cuestiones de su rol parental, ¿sí?, ahí sí, por supuesto, que el organismo específico encargado y legitimado para disponer lo que hoy se denomina medidas de protección excepcional, va a estar legitimado para separar al niño de esa familia. Bueno, estas son, vamos al tercero, las otras ya las hemos visto.
como en el tercer ítem, vemos que como este menor, este adulto incompleto, no tiene necesidades específicas, tampoco importaba la opinión. Es decir, ¿por qué? Porque o estaban los respectivos progenitores, ¿sí?, para expresar lo que convenía, digamos, ellos decidían qué era lo mejor para su hijo, porque era su hijo, ¿sí?, su propiedad, ¿sí? Ellos decidían el interés, el mejor interés del menor. Y si no tenía padres, madres, familiares, ¿sí?, y estaban en situación irregular, en este abandono material o moral, era finalmente, ¿sí?, este juez de menores y la asesoría de menores quienes eran los encargados de velar por ese interés. En cambio, bajo el paradigma de la protección integral y teniendo al niño o niño adolescente como sujeto de derecho, uno de los derechos esenciales del niño o niño adolescente es el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Fíjense que son dos cosas conjugadas: derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. No es lo mismo ser oído y luego hago lo que quiero, ¿sí?, como parte de un organismo, como parte sea administrativo, judicial o en la misma familia, ¿sí?, lo escucho pero después hago lo que quiero, al escucharlo y tener en cuenta esa opinión. Por supuesto, y ya adelanto, luego cuando veamos y valoremos el interés superior del niño, vamos a profundizar sobre este aspecto, pero esto no significa, ¿sí?, delegar en el niño la responsabilidad de decidir cuestiones esenciales para su vida, ¿sí? Por ejemplo, típico caso. No, escúchelo a mi hijo o hija que va a saber, le va a decir, digamos, que quiere vivir conmigo, que la opinión del niño y adolescente tiene que ser, para ponderar correctamente el interés superior del niño, tiene que ser valorada y contextualizada en esa determinada situación particular que tiene que ver con la vida familiar. Pero sepan, ¿sí?, no quiero adelantar mucho, pero sepan que bajo el paradigma de la protección integral, por supuesto que un derecho esencial del niño y adolescente es a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta en toda situación, ¿sí?, que afecte sus derechos y sus intereses. Y cabe decir también que en el ámbito penal, fíjense cómo estaría estructurado el sistema penal de los menores. ¿Sí? Era un menor que no tenía legítima defensa de sus derechos, en el cual se disponía como juez, el juez de menores disponía la institucionalización. Además, fíjense, la institucionalización, ¿sí?, no preveía una determinada canalización diferenciada respecto de situaciones de carencia económica, situaciones de vulnerabilidad, y situaciones de niños, de adolescentes, ¿sí?, que cometían delitos, que son, hoy sabemos, ¿sí?, bajo el paradigma de la protección integral, que son dos problemáticas sustancialmente diferentes y que se tiene que abordar de forma diferenciada. Bueno, bajo esa lógica de la institucionalización por el interés del menor, por supuesto que no se tenía en cuenta. Cristian, ¿no? Cristian, no sé si hay alguna pregunta para ir interactuando, que no sea todo un monólogo. Sí, yo voy siguiendo las preguntas, pero... Mientras me tomo un mate, por favor. Bien, invitamos, bueno, a que vayan por ahí aportando a través del chat de la aplicación, que puedan ir haciendo también sus preguntas. Marco nos preguntan si vas a subir las diapositivas, contestamos que sí, que van a estar en la plataforma a partir de mañana, junto con esta clase. Bueno, si no hay ninguna pregunta, sí, espero que se vaya entendiendo, que se vaya comprendiendo. Entonces, ¿qué implica esto de el niño ni adolescente como sujeto de derecho? Implica el reconocimiento de su individualidad como miembro de una familia, como miembro de una sociedad, el reconocimiento de sus capacidades, el respeto a su propia dignidad y la visibilización de sus necesidades específicas. Esto es, ¿sí?, actuar
abordar, intervenir, entender a las niñeces, entender a las adolescencias como sujetos de derecho. Es decir, se considera su especial situación de vulnerabilidad y se le reconoce como titular de derechos específicos, ¿sí? Y por lo tanto, estos derechos específicos, ¿sí?, y esto también es importante aclararlo, implican un plus de protección. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño o niño adolescente no solo tiene los derechos que le corresponden a cualquier persona mayor de edad, sino que además tienen un plus de protección. ¿Por qué tienen ese plus de protección? Porque además de todos los derechos que tiene cualquier otra persona adulta, ¿sí?, tiene derechos específicos que están consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley Nacional de Protección Integral y en las leyes provinciales. Por eso es que se habla de este plus de derechos, porque además de todos los derechos que tiene como cualquier persona, tiene este plus en virtud de su situación especial, ¿sí?, que le reconoce la Convención. Bueno, también cabe decir que la Convención sobre los Derechos del Niño es un ordenador, ¿sí?, de las relaciones entre el Estado, la familia, ¿sí?, y el niño o niño adolescente. Y también es muy respetuoso, ¿sí?, de la relación del niño en su familia. De hecho, el artículo 18, no, perdón, el artículo 17, el artículo 18 del principio de corresponsabilidad, el artículo 17 de la Convención establece que el niño adolescente no será objeto de injerencias arbitrarias, ¿sí?, a su vida familiar, ¿sí?, y a su privacidad. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier intervención, cualquier abordaje sobre la vida de un niño o niña adolescente tiene que estar fundada para que no sea arbitraria, para que esa intervención no sea ilegítima. ¿Y cómo es que va a ser fundada? Bueno, justamente va a ser fundada, ¿sí?, cuando se base esa intervención en situaciones de vulnerabilidad de sus derechos. Por eso es que es muy importante, ¿sí?, que tengamos un enfoque de derecho. No solo para saber en qué artículo está una determinada normativa o que es esencial también el encuadre normativo, pero también para poder identificar cuáles son los derechos que se estarían vulnerando en una determinada situación, en una determinada familia. Porque esa situación de vulnerabilidad, esa situación de violación a esos derechos, va a legitimar la intervención estatal. Bueno, desde la ratificación entonces de la Convención sobre los Derechos del Niño, la gran mayoría de los países de América Latina, y yo diría del mundo, ¿sí?, han modificado su legislación interna para tratar de adaptarla a este nuevo paradigma, ¿sí?, que prescribió la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí yo reseñé determinadas fechas donde se fueron modificando las legislaciones. Y con respecto a la denominación de esa legislación integral, la gran mayoría de los estados, por lo menos en Latinoamérica, han optado por utilizar el término de Código de la Niñez y Adolescencia. Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, Código de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica, etc. Nuestro país, ¿sí?, ha optado, junto con otros países, pero de forma minoritaria, en denominarlo Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso es que nuestra respectiva normativa, en la cual se adecuó nuestra legislación interna a los postulados de la Convención, se llama de esa manera. Ahora vamos a empezar a desmenuzar también qué significa esto con Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, recordamos aquí, ¿no?, también. Entonces, es dentro de esta nueva lógica institucional, política, social, es bajo este sistema, ¿sí?, es bajo este paradigma de la protección integral, donde se gesta la creación de los denominados sistemas de protección integral, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué se refiere esto de abordaje o protección integral.
Antes, ¿alguna pregunta, consulta, comentario? Tal vez alguien también que trabaje en territorio, que quiera comentar, complementar. Te leo un par, hay varias que Bueno, reflexionan gracias. el que vas comentando y la cuestión de cómo se aplica en la realidad, y otros que son preguntas estrictamente formuladas. Si estas leyes, dice María, si estas leyes son tan importantes y valen encima de todo, ¿por qué en los casos de abuso o violencia la palabra del niño o niña o adolescente no es tenida en cuenta? En esa misma línea, Norma comenta que en el ámbito de la educación escolar viven muchas veces casos de violencia en menores y la justicia es muy lenta en su accionar. Después, bueno, hay preguntas respecto a la cuestión normativa, si están armonizadas las leyes nacionales y provinciales, y la ley provincial de Río Negro se encuentra bajo este nuevo paradigma del que venís comentando. Hacen alguna referencia a por qué los Estados Unidos no ha suscrito a la convención, por qué... acá hay una interesante también, en cuanto a derechos y el derecho a la identidad, si está incluido en este marco normativo que venimos repasando, el derecho a la identidad de género en los niños, niñas y adolescentes. Esas son algunas, después si querés seguimos. Bueno, en primer lugar, a ver, vos decime, Cristian, si me salto alguno. En los procesos penales, ¿sí? Cuando hablamos de situaciones de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, o situaciones de violencia sexual, así como también en situaciones de violencia familiar, se comprenden diversos tipos de violaciones o diversos tipos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes que transitan en los juegos de familia. En ambos fueros se tiene como esencial la palabra, ¿sí? Y la voz de los niños, niñas y adolescentes. En el fuero de familia, ¿sí? Se celebran audiencias específicas para escuchar a los niños, niñas y adolescentes de forma privada. Y esto generalmente es por el juez o jueza de familia, acompañado por el defensor o defensora de menores, ¿sí? Y en algunos casos, inclusive, esto queda a criterio de los respectivos titulares de los juzgados, también con acompañamiento de algunos de los integrantes del ETI. El ETI son equipos interdisciplinarios, ¿sí? Que están conformados por 3 disciplinas, que son psicopedagogía, psicología y trabajo social. Eso en el fuero de familia. Y en el fuero penal, ¿sí? La escucha de un niño o niña adolescente se hace a través de un dispositivo que se llama cámara Gesell, donde es escuchada la voz del niño o niña adolescente por medio de una psicóloga especializada, ¿sí? Y es visualizada esa instancia por el respectivo juez, el defensor o defensora de menores, ¿sí? Y el respectivo fiscal y la defensa. Bueno, eso con respecto a la primera. La segunda creo que tenía que ver con educación. Las situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Salvo que se enmarquen en estas cuestiones, en estos procesos civiles o penales, que tienen su respectivo trámite procesal, la cuestión propia de la protección del niño, niña, adolescente, supongamos que si bien se tramita el proceso penal por un abuso sexual, supongamos que si bien el presunto agresor se va de la casa, ¿sí? La respectiva familia o el contexto familiar descree su relato, el respectivo referente familiar que sigue conviviendo con el niño, niña, adolescente, estaría facilitando los contactos del presunto agresor con el niño, niña, adolescente. Hay que aclarar, en ese tipo de casos, ¿sí? La protección efectiva del niño, niña, adolescente queda a cargo, ¿sí? El seguimiento específico de la situación, a cargo del organismo proteccional de niñez, es decir, el Poder Judicial, como dijimos, bajo esta reformulación, ¿sí? De los roles y funciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por supuesto que el Poder Judicial va supervisando la situación. Pero la protección concreta del niño, niña, adolescente, sea situaciones de sea situaciones de maltrato, ¿sí? O de violencia,
le corresponde seguirlo al organismo proteccional. Es decir, el organismo proteccional es el encargado de evaluar situaciones in situ, ¿sí?, de vulnerabilidad y de violación de los derechos para poder trabajar con ese sistema familiar in situ. In situ significa en el mismo hogar, poder trabajar en el rol parental de esos responsables, ¿sí?, del cuidado, y en su caso disponer las medidas de protección excepcional. Entonces fíjense que hay como, bajo esta lógica y bajo este sistema de corresponsabilidad que muy de a poco vamos a ir desarrollando, tenemos que tener en cuenta que cada órgano tiene su respectivo deber y rol en esta protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, la tercera no recuerdo, Cristian, qué tenía que ver. Y surge una que va en línea con lo que venís planteando, es Edith, que pone en discusión esto, ¿no? Dice, ¿por qué se insiste tanto en preservar la convivencia familiar con tutores que no cambian de actitud frente a vulneraciones de derechos de niños y niñas y adolescentes? Lo que dice Edith está en toda la razón. Y obviamente que paulatinamente ese criterio de la biologización bien se tiene que ir desarmando, deconstruyendo. Porque no siempre, como dice Edith, los responsables, ¿sí?, o los adultos que siempre estuvieron bajo el cuidado de los niños y adolescentes son los más aptos para garantizar este bienestar integral. Por lo tanto, los diversos organismos, ¿sí?, que trabajen en la situación familiar tienen que velar por los efectivos derechos de ese niño, niña y adolescente. No en términos biologicistas pensando que, ¿sí?, la sangre siempre va a ser lo mejor, porque no siempre es así, ¿sí? Pero le podría decir a Edith que eso de a poco se va modificando. No ve ahora abordajes, y si los hay también hay que ir deconstruyéndolo, porque el eje de cualquier abordaje en niñez, adolescencia y familia tiene que ser los efectivos derechos del niño, niña y adolescente, no los derechos de los progenitores. Por supuesto que van a estar enlazados, ¿sí?, y se interrelacionan, pero cuando, a pesar del abordaje, la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene que ver con el rol parental, ¿sí?, de los adultos que están a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí?, se tendrá que separar a ese niño o niña, ¿sí?, para poder proteger efectivamente sus derechos. Antes no sé cuál había, creo que había una tercera pregunta. ¿Había alguna referida, si en lo que venimos repasando del marco normativo hasta aquí, se tenía en consideración o se hacía alguna mención sobre el derecho a la identidad y puntualmente a la identidad de género en niños, niñas y adolescentes? Sí, si bien la ley 26.061 es anterior a la ley de identidad de género, compatibilizando el derecho a la identidad, ¿sí?, con el derecho a la no discriminación y lo previsto en la ley de identidad de género, por supuesto, ¿sí?, que el derecho a la identidad autopercibida, a la posibilidad de la rectificación registral, así como también la posibilidad de instar algunos procesos de readecuación de sexo y determinados procesos hormonales, también son aplicables a niños, niñas y adolescentes, por supuesto que con determinadas particularidades, que llevaría, creo que, una jornada especial para hablar de cómo se compatibilizan, ¿sí?, esa ley de identidad de género en materia de niñez y adolescencia, en materia de niñez y adolescencia. Sí, ¿alguna otra pregunta antes de seguir un poco? ¿Surge alguna que respecto del rol del abogado defensor de los niños? Como ¿cuál sería su rol y demás? Bueno, esa es una muy interesante pregunta. En la provincia de Río Negro, podríamos diferenciar la figura de abogado del niño de la figura de el defensor o defensora. Fíjense el nombre que todavía tienen, que hay que cambiarlo. Bueno, de hecho la nomenclatura en el Poder Judicial hay que cambiar varias cosas, ¿no? Porque fíjense que el rol del funcionario judicial se llama Defensoría de Menores e Incapaces, ¿no?
allá no hablamos ni de incapaces ni hablamos de menores, así que bueno, esa es una denominación que hay que modificarlo, así como también las personas de bajos recursos se le denominan defensorías de pobres y de ausentes. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Pero las defensorías de menores, mal denominadas hoy defensorías de menores, no actúan como abogado del niño. Actúan como funcionarios judiciales, ¿sí?, que tratan de interpretar y de procurar el interés superior del niño en los procesos judiciales en los que intervienen. En cambio, la figura de abogado del niño, niña o adolescente, ¿sí?, es otra figura jurídica distinta que actúa como asistente técnico jurídico para asesorarlo, para presentar escritos, para, por ejemplo, entablar una demanda de alimentos, por ejemplo, de un adolescente que quiera demandar por alimentos a su respectivo progenitor o progenitora, y eso, ¿sí?, es tarea del abogado del niño ni adolescente. Son como dos roles diferentes. ¿Alguna otra pregunta, Cristian? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Y varias reflexiones también que van surgiendo desde la experiencia. Vemos participantes que vinculados al sistema educativo, otros vinculados a espacios de primera infancia, poniendo en discusión o poniendo en tensión algunas intervenciones del organismo rector frente a situaciones de vulneración de derechos. Pero bueno, el resto de las preguntas medianamente creo que las hemos ido resolviendo. Si querés, juntamos un par y sobre el final hacemos otra ronda para no dejar a nadie sin contestar. Bueno. También el paradigma de la protección integral, obviamente que se ancla, otro eje que tiene es el enfoque de derecho. ¿Qué es esto del enfoque de derecho? Bueno, tiene múltiples aristas el enfoque de derecho, pero básicamente sería visualizar, ¿sí?, las diferentes relaciones humanas bajo la perspectiva de los derechos humanos. Ese es el enfoque de derecho. Aplicado a la niñez y adolescencia, podríamos decir que tiene dos implicancias principales. Por un lado, la intervención estatal, ¿sí?, a los niños y adolescentes se tiene que dirigir a la efectiva protección de sus derechos. Por eso, como dijimos anteriormente, solo se va a justificar, ¿sí?, el abordaje, la intervención de niños y adolescentes en aquellas situaciones que amenacen o vulneren sus derechos. Por eso es fundamental que se conozca el marco normativo, para que sepamos cuáles son esos derechos específicos, cuáles son esos derechos que están prescritos en el Tratado Internacional, en las leyes nacionales, en la ley nacional y en la ley provincial. Por otro lado, ¿sí?, este enfoque de derecho implica que aquellas situaciones que atraviesa el niño, ¿sí?, y que tengan que ver con vulnerabilidades, no hablemos más de necesidades humanas insatisfechas, ¿sí? Tenemos que hablar de derechos, y derechos, por lo tanto, vulnerados. ¿Qué diferencia sustancial hay, ¿sí?, entre ver términos de necesidades y ver términos, en cambio, en términos de derechos? Los derechos, cada derecho, y sobre todo cada derecho humano, ¿sí?, conlleva a la par un deber, ¿sí? Por lo tanto, siempre que hablemos de derechos, vamos a hablar de alguien que tiene el deber de garantizarlo, sea ese deber de la familia, sea el deber de la sociedad, o sea el deber del Estado. Cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿sí?, principalmente el deber recae sobre el Estado. Entonces, fíjense qué importante que es entender y encuadrar, ¿sí?, los abordajes en términos de derechos, ¿sí?, porque vamos a saber desentrañar dentro de la situación familiar, ¿sí?, cuáles son aquellos derechos que efectivamente están siendo vulnerados en esa determinada situación. Y a la vez, estas obligaciones, poder también deslindar si esas obligaciones recaen sobre el Estado, en ese caso, bajo qué área estatal, ¿sí? El Estado, estamos hablando del Estado Nacional, estamos hablando del Estado Provincial y estamos hablando del Estado Municipal. Vamos a ver
tendrían y deberían, ¿sí?, trabajar de forma coordinada, ¿sí?, en la satisfacción de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, estas obligaciones, por lo tanto, de estos derechos, que derivan de estos derechos, pueden caer sobre el Estado, sobre alguno de los efectores del sistema de protección integral, que vamos a ver luego que el sistema se compone no solo de los órganos estatales, sino también de los órganos no estatales. ¿Y cuáles son esos órganos no estatales? Las organizaciones de la sociedad civil, un club de barrio, un comedor, etc. Y también, ¿sí?, esas obligaciones, otro tipo de obligaciones recaen sobre los integrantes de la familia, sean los respectivos progenitores o sean los integrantes de la familia extensa. A su vez, voy a tomar un pequeño mate, a su vez, adentrándonos muy de a poco en lo que significa el sistema, tenemos que entender que este nuevo paradigma, viene de 1989 el nuevo, ¿no? Pero todavía seguimos, y fíjense, la ley 26.061 ha cumplido 15 años y todavía seguimos hablando de este sistema como un nuevo paradigma que tenemos que cada vez interiorizar y trabajar en consecuencia, ¿no? Se basa en la integralidad. Fíjense que la propia ley, las propias leyes, y en realidad la mayoría de las leyes que tratan sobre derechos humanos hoy hablan de protección integral. ¿A qué se refiere esta protección integral? Bueno, la integralidad tiene que ver con el carácter de interdependencia de los derechos humanos. ¿Qué significa esto de interdependencia de los derechos humanos? También denominado indivisibilidad de los derechos humanos. En un primer momento, se habló de generaciones de derechos humanos. Todos y todas debemos recordar seguramente que en algún momento hemos leído, sea en cívica o educación cívica y ciudadana, como se denomina hoy, que los derechos humanos eran como que tenían generaciones, no sé si recuerdan, ¿no? Estaban primero los derechos civiles y políticos, esto es derecho a la libertad, derecho a votar, derecho a la propiedad privada, como que esos derechos eran inviolables y absolutos, y después teníamos como una segunda generación que eran los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles eran estos derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, muchísimos, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna, derecho a la cultura, etc. Y por último, una tercera generación, se habla o se hablaba, bueno, todavía se habla, ¿sí?, de aquellos derechos que no protegen derechos de las personas en sí, sino del conjunto social, de la sociedad. Derecho al medio ambiente, derecho a la libertad de los pueblos, ¿sí? Ese tipo de derechos que tienen a la sociedad en su conjunto, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, ese tipo de derechos que congloban a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué les traigo esto como recuerdo? Porque desde hace ya un tiempo, ¿sí?, yo les diría unos 15, 20 años, desde Naciones Unidas, ¿sí?, se viene explicando que todos los derechos humanos, ¿sí?, tienen la misma obligatoriedad. Y es más, todos los derechos humanos tienen que ser garantizados para una protección integral, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar del derecho humano, por ejemplo, ¿sí?, al juego del niño, niña, adolescente, ¿sí?, si tiene padres sin trabajo, si tiene padres sin vivienda, ¿sí?, que tiene padres en una situación extrema de vulnerabilidad, ¿sí?, en el cual el niño tiene que cuidar a sus hermanitos, donde inclusive en algunas familias tiene que trabajar, ¿sí?, o situaciones en las cuales atañen a vulneraciones de derechos humanos de los respectivos progenitores. Bueno, viene bien también esta pequeña reflexión de entender la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos, donde justamente en estos días, ¿no?, pareciera que mediáticamente se exacerba el derecho a la propiedad privada como si fuera el único derecho humano, ¿no?, a proteger, cuando en realidad hay cuestiones estructurales de inequidad y desigualdad social, ¿no? Entonces,
la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos, lo que significa es que todos los derechos humanos, los diferentes y variados derechos, ¿sí?, todos tienen que ser garantizados. Por supuesto que esto es un ideal que nos plantean los tratados internacionales y que luego cada Estado, lamentablemente, dentro de los respectivos presupuestos que efectivamente imputa, la efectividad de los recursos humanos o materiales que tiene cada uno de las áreas del Estado, terminan, ¿sí?, abordando y terminan garantizando en forma muy recortada esa idealidad que proponen los tratados y las leyes en su conjunto, ¿no? Pero eso implica la interdependencia y la indivisibilidad. Esa interdependencia y esa indivisibilidad de los derechos humanos es justamente lo que implica la protección integral. La protección integral, ¿sí?, como el propio nombre implica, procura abarcar todas las dimensiones de la vida y desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque todos sus derechos están completamente integrados, interrelacionados e interdependientes entre sí, y por lo tanto exigen una satisfacción conjunta, ¿sí?, para la verdadera efectividad de su interés superior. De esta interdependencia es que se deriva la necesidad de un abordaje integral. Y ahora vamos a ver cómo se va todo entrelazando para que vayamos entendiendo qué es la lógica de la corresponsabilidad, que deviene de la integralidad, y cómo la lógica de la corresponsabilidad termina formando el sistema. Entonces ponemos un ejemplo acá. La carencia habitacional de una familia, por ejemplo, no puede constituir nunca el único motivo para separar al niño, ¿sí?, de su familia, en pos de asegurar la satisfacción de su desarrollo integral. Porque bajo pretexto de asegurar su derecho a una mejor vida y un mejor desarrollo, se estaría vulnerando su derecho a vivir en familia. Y además se estaría estableciendo una falsa disyuntiva, ¿sí?, entre ambos derechos que se deben garantizar de forma conjunta. Por eso es que, ante una carencia habitacional, el deber del Estado es procurar, inclusive con programas y dispositivos de carácter económico, para apoyar a esa respectiva familia. Por supuesto que distinto es que, pese al abordaje y al apoyo de esa familia, la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes tenga que ver con el rol parental de esos adultos, ¿no? Sigamos entonces. En virtud, entonces, de esta interdependencia de los derechos humanos de los niños, como dijimos, de esta integralidad, este abordaje integral, ¿sí?, se deriva también el principio de corresponsabilidad. ¿Qué implica esto del principio de corresponsabilidad? Que la responsabilidad en la protección de los derechos de los niños ya no recae solo sobre los adultos responsables, sobre los progenitores, los responsables directos, ni tampoco sobre un área del Poder Judicial, especializada como era antes sobre el paradigma de la situación regular, ni tampoco sobre un área del Ejecutivo con competencia específica, que hoy es el organismo de protección, ¿sí?, que en la provincia de Río Negro y en la mayoría de las provincias se denomina de la misma forma, ¿sí?, que son las secretarías o ministerios, ¿sí?, de niñez y adolescencia, y otros le integran familia, niñez, adolescencia y familia. Sino, esta protección integral de la infancia va a convocar, ¿sí?, va a interpelar a diferentes actores o efectores gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito de su competencia específica, ¿sí?, en virtud de este principio de corresponsabilidad. La protección integral de niño y niña adolescente, ¿sí?, va a convocar a diversas áreas, ¿sí?, y va a implicar una necesaria coordinación entre las diferentes áreas gubernamentales y de la sociedad civil, procurando evitar, por supuesto, vacíos en el sistema, así como también hay que procurar evitar fragmentaciones o superposiciones. ¿A qué nos referimos con vacíos? Y que obviamente, ¿sí?, en virtud del sistema de que todos y todas somos corresponsables,
¿sí?, termina habiendo una irresponsabilidad en una situación en concreta, ¿sí?, donde vemos innumerables falencias de los sistemas. Tenemos que evitar también fragmentaciones, esto es, iríamos contra la lógica del abordaje integral, ¿sí? Si vemos que cualquier cuestión social es extremadamente compleja, ahora vamos a ver la necesidad del abordaje integral bajo una lógica de red, bajo una lógica de abordaje integral y bajo una lógica además de interdisciplina, ¿sí? Que si tenemos en cuenta esta complejidad de cualquier cuestión social, ¿sí?, nunca se puede abordar una cuestión de la niñez bajo una mirada fragmentaria, es decir, yo solo o yo sola voy a poder abordar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que tiene una familia multiproblemática, de ninguna manera, ¿sí? Aunque me crea con toda experiencia, ¿sí?, tengo 20 años en educación, tengo 20 años en salud, o de donde sea, ¿sí?, la cuestión social son extremadamente complejas. Y además las diferentes aristas y variados derechos que tiene un niño o niña adolescente tienen que ser abordados de forma, ¿sí?, bajo el principio de corresponsabilidad y bajo la lógica de un sistema, ¿sí? Y por otro lado se tiene que evitar también la superposición, porque por supuesto que el hecho de que existan diferentes y variados derechos a garantizar implica también, ¿sí?, el abordaje de forma concomitante entre diferentes áreas. Ahora bien, ese abordaje de las áreas para evitar, ¿sí?, una sobrevictimización, una sobreintervención, ¿sí?, y por lo tanto una superposición, tiene que ser de forma articulada. Porque tranquilamente, siempre que haya un abordaje integral y un abordaje en red, ¿sí?, se puede planificar la respectiva entrevista, se puede planificar cómo abordar sin esa superposición en el sistema familiar. Marcos, si querés, disculpa que te interrumpa, hacemos algunos aportes que hay, así no se nos van descontextualizando tanto. Sí. Bueno, Norma pone ahí una observación, un comentario respecto a que hay que seguir desconstruyendo respecto del rol biológico materno y paterno, dado que, según su parecer, el hecho de haberlo traído al mundo no significa que o sea que, a ver, dice, está un poquito redactado complicado, la función materna y paterna es solo porque lo trajo al mundo, tiene la obligación de ser madre, porque la realidad social nos demuestra que no es así, que nuestros niños sufren violaciones de derechos dentro de sus propios hogares. Después dice, Patricia, es importante considerar y debatir como uno de los temas centrales de protección de derechos la accesibilidad a recursos específicos, que no es cuestión menor al momento de garantizarlos. Después hay varias preguntas referidas al circuito de una denuncia y demás que entiendo que no solo en este módulo, sino que en alguno de los posteriores se va a retomar con claridad, es uno de los objetos de esta formación también, para que no quede en el aire y sepan que son temas que se van a ir abordando llegado el momento. Hay bastantes intervenciones referidas a pandemia y derechos, según Sebastián. Graciela aporta la mirada desde los derechos humanos y la pandemia, algunas consideraciones de Graciela respecto a los tiempos de la justicia en contexto de coronavirus. Después más abajo seguimos con alguna observación respecto al rol que ocupa el órgano proteccional de Río Negro en su accionar. Eso lo pone Karina, digamos, que la falencia de SENAF en Río Negro. Gabriela aporta que se evidencia falta de comunicación entre los actores de este sistema que venimos describiendo. Paola acompaña, y algunos incorporan la visión. Nora dice, no es falta de comunicación, yo diría que es falta de compromiso y recursos para su práctica. Pero bueno, todos van en esa misma línea. Eugenia dice que no solo es el trabajo de la CENAF, sino que educación y salud, justicia, pocas veces realizan las acciones en red. No es extraño que no se armen los consejos locales en cada ciudad. Bueno, refiriendo a esto, ¿no? A este sistema que la ley prevé integrado, con corresponsabilidad, y que, bueno, evidentemente cada uno desde su punto de vista va haciendo alguna
observación respecto a la disponibilidad de recursos humanos del organismo de protección y los presupuestos asignados para mejorar la calidad de vida de esas familias donde existen vulneraciones de derechos. Esos son un poco, resumiendo los comentarios. Gastón y Estela desde Comayo dicen: en cuanto a la corresponsabilidad, falta el trabajo en red en territorio. Vanina también dice: coincido con Eugenia, hay que fortalecer el trabajo en red. Una pregunta que había quedado un poco más arriba, sé que ya la desarrollaste, pero también dice: ¿qué incluye el concepto de integralidad? Jenny comentaba: uno de los grandes desafíos en la actualidad es desinstalar aquellas prácticas adultocentristas donde aún persiste el paradigma del patronato, particularmente en los dispositivos e instituciones de alojamientos de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, se armó un lindo debate, está intenso el chat respecto de cuando pusiste, cuando empezamos a hablar de la corresponsabilidad, de la intersectorialidad. Evidentemente son temas que generan un intercambio, un ida y vuelta, así que también invitarte, Marcos, a que por ahí le pegues una mirada al chat cada tanto, porque van surgiendo aportes que muchas veces no son preguntas puntuales, pero sí son puntos de vista, opiniones de lo que va surgiendo. Te pido por favor, Cristian, que me lo digas. No hay problema que me interrumpas, porque como estoy compartiendo, no me sale, viste, el chat. Bueno, tenemos un mate también entre medio para hacerlo un poco más distendido. Sí, también. Veo que aprovechás para no te damos respiro ni para un mate, por eso. Bueno, con respecto a ver las intervenciones, cualquier cosa me vas diciendo, a ver si me voy olvidando. Respecto a la disponibilidad concreta de los programas, dispositivos, ¿sí? Es esencial esa correlación que existe entre el efectivo deber y ejecución del Estado, ¿sí? Con la asignación de los recursos. Es fundamental esa relación, no me acuerdo quién traía ese comentario, creo que fueron varios. Vamos a ver que las respectivas leyes establecen un deber específico por parte del Estado, ¿sí? En la asignación de los recursos para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo mismo podemos ver en materia de género. Es fundamental que también como sociedad, como sociedad, como parte, como efector gubernamental, no gubernamental, procuremos, ¿sí? Demandar ese mayor presupuesto, esa necesidad de los recursos, y en el caso de que estén imputados ese respectivo presupuesto, que no se subejecute. Otra cuestión que también a veces pasa es que se subejecuta, es decir, se ejecuta menos de lo que efectivamente estaba previsto en el presupuesto. Es decir, son varios aspectos los que influyen, ¿sí? En la creación, en el desarrollo y en la ejecución de esos respectivos programas y dispositivos. Por supuesto que los CONIAS locales, así como el CONIAR a nivel provincial, tienen un rol fundamental en esa supervisión, en ese rol de sugerencia, ¿sí? En esa necesidad propositiva de establecer cuáles son aquellos dispositivos, programas que harían falta con respecto a una situación de necesidades concretas que se repiten a nivel provincial. Otra parte que también cabe decir es que todos y todas los que estamos acá integramos el sistema. Vamos a ver que el sistema se conforma, ¿sí? Por actores gubernamentales y actores no gubernamentales. Todos formamos parte y somos coefectores del sistema. Así que este tipo de jornadas justamente es para que evaluemos dónde estamos parados. Estas reflexiones que están haciendo compañeros y compañeras es esencial para que podamos ir de a poco, ¿sí? Procurando ese fortalecimiento del sistema, un fortalecimiento real del sistema. Otra cuestión que también escuché por ahí en lo que leías, Cristian, falta de compromiso. Y hay una cuestión acá fundamental. No solo una cuestión de ética, y esto siempre lo remarco. No solo una cuestión de ética, es un imperativo jurídico, es una obligación legal.
el trabajar en red, el trabajar de forma intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria no es una cuestión ética, es una obligación jurídica, ¿sí? Eso hay que remarcarlo, y aquel que intente trabajar, o no, porque yo trabajo de esa forma, ¿sí? O yo puedo con todo, creyéndose superpoderoso, superpoderosa, ¿sí? Tiene que saber que está obligado jurídicamente a un abordaje integral, a trabajar, obviamente cuando haya diversos derechos vulnerados, ¿sí? Y coordinar con los otros diferentes efectores del sistema para poder garantizar ese derecho que está vulnerado, ¿no? Violado. Después, bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna otra pregunta, si no, sigo un poquito con corresponsabilidad. ¿Con el horario vamos bien? Sí. Sí, tenemos unos minutos todavía, sumar lo que aporta Paola. Dice, está bien lo de la corresponsabilidad, pero hay un organismo central encargado de la protección y promoción. Si no tiene recursos humanos suficientes para el trabajo en territorio, esa importante tarea, es esa la importancia que debe darle el gobierno provincial a las políticas de niñez. En el mismo sentido, Patricia pone, la corresponsabilidad es un tema central. Hoy se observa que cada institución se resguarda tanto en su accionar que a veces se pierde el verdadero destinatario de las intervenciones, el niño, niña, adolescente y su grupo familiar. Después, bueno, muchas felicitaciones también, excelentes los aportes del doctor Urra, muy claro. Debemos seguir desarmando recorridos que llevan años funcionando desde un paradigma diferente. Pero bueno, para que falta capacitación con respecto a la problemática de suicidio, van aportando distintas. La falta de recursos humanos se suma a la falta de corresponsabilidad, desde General Roca, Soledad. Luciana dice, si se pudiera abordar efectivamente desde diferentes sectores, los resultados serían diferentes, pero es muy difícil involucrar a esos diversos sectores. Ayelén pone en foco la cuestión del seguimiento en el tiempo de los casos donde existen intervenciones, que las mismas son temporales y que la violencia no cesa durante ese periodo intervenido y luego vuelve a pasar lo mismo y se repite el ciclo de la violencia. Es un poco el resumen de lo que tenemos hasta ahora, Marcos. Bueno, si no, avanzo un poquito más. No, lo digo ahora, porque para otro factor importante, ¿sí? Para de alguna manera también hacer controles recíprocos entre los diferentes efectores del sistema, es el cabal conocimiento de los respectivos derechos que cada área correspondiente posee, ¿sí? En una reunión interinstitucional, yo no puedo, o sea, podría, ¿sí? Pero no debería ir a una reunión interinstitucional desconociendo el marco normativo de cada uno de los coefectores donde voy a abordar una determinada problemática. ¿Por qué? Porque todavía siguen habiendo prácticas arraigadas, y esto es verdad, lo que traía una compañera ahí en el chat, ¿sí? Que lo voy a decir con otras palabras, ¿sí? Siguen habiendo todavía prácticas de cuido mi quinta, ¿sí? Y trato de que no se metan lo menos posible en mi trabajo, ¿no? Bueno, eso no es corresponsabilidad. Eso no es trabajar bajo la lógica del sistema. Pero frente a ese tipo de actitudes, que por ahí puede pervivir en determinados funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, es esencial una respectiva capacitación, ¿sí? De, obviamente, en primer lugar, saber y conocer cuáles son los deberes y las responsabilidades que dentro del sistema me competen en forma específica. Si trabajo en salud, por supuesto que voy a tener que saber cuáles son los deberes concretos que poseo como efector de salud, lo mismo que si trabajo en educación, en desarrollo social, en el organismo nutricional, etc., ¿no? Pero a la vez, no solo saber, conocer con integridad cuál es mi respectivo deber, ¿sí? Y obligación específica dentro del sistema, sino también conocer el marco normativo de los respectivos coefectores que van a trabajar conmigo. Porque frente a una conducta de cuido mi quinta, ¿sí? Cuido mi trabajo para que no te metas,
un cabal conocimiento, o por lo menos un conocimiento orientado de cuáles son los respectivos deberes de cada coefector del sistema, me permite exigirle, ¿sí?, a ese efector frente a un determinado retardo injustificado, frente a una omisión o lo que sea. Entonces, creo que eso también es una práctica importante para poder hacer este control recíproco dentro del sistema y la corresponsabilidad. Bueno, esta idea de corresponsabilidad no significa, y esto siempre lo relato, lo reitero, que lo que pudiera ser responsabilidad de todos o todas termine siendo responsabilidad de nadie, ¿sí? Ni tampoco menoscabar o diluir las responsabilidades estatales propias, sino que establecer lineamientos concretos de políticas públicas, coordinando y gestionando, ¿sí?, la ejecución entre los distintos niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, con la participación de la sociedad, de los niños y adolescentes y de sus respectivas familias. Ahora vamos a ver cómo se plasma esto que venimos charlando en la Convención sobre los Derechos del Niño, así básicamente, ¿sí?, porque podríamos establecer como diferentes citas a la Convención, cómo se plasma también en la Ley 26.061 y cómo se plasma en la Ley 4109, que es la ley provincial, digamos, de Río Negro. El interés superior del niño ya lo vamos a designar y ver cuáles son los elementos que lo conforman, cómo se interpreta y cómo se valora. Pero como idea aproximativa tenemos que saber que el interés superior del niño procura la vigencia y la satisfacción simultánea de todos los derechos de un niño, niña o adolescente, ¿sí?, en virtud de esta integralidad que estamos hablando. En el artículo 3.1, teniendo en cuenta esta integralidad y por lo tanto este abordaje, ¿sí?, integral, dice que en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas, ¿sí?, los tribunales, las autoridades administrativas, tengan en cuenta que la normativa es del año 1989, ¿no?, o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. El interés superior del niño, entonces, constituye el principio rector del accionar de todas las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, ¿sí?, conlleva un abordaje integral, conlleva tener en cuenta la protección de los diversos derechos de los niños y, por supuesto, una lógica de corresponsabilidad y de sistema. En este artículo vemos plasmada esa obligación para las instituciones públicas y privadas. Y en el artículo 18, ¿sí?, vemos que luego de decir que el Estado, digamos, le incumbirá a los progenitores, ¿sí?, o a los adultos responsables del cuidado del niño, niña, adolescente, la responsabilidad de su crianza y de su desarrollo, termina diciendo que como principio rector para, y esto lo reitera hoy en el artículo 638 del Código Civil y Comercial, un principio rector de la responsabilidad parental, ¿sí?, es el interés superior del niño. Por lo tanto, ¿sí?, y esto simplemente como algunas citas, ahora vamos a ver más bien en la ley nacional y en la ley provincial, vemos cómo la Convención le impone obligaciones al Estado, le impone obligación a la sociedad y le impone obligaciones a la familia, ¿sí?, siempre bajo el eje del interés superior del niño. El interés superior del niño implica el abordaje conjunto, implica el abordaje integral, teniendo en cuenta los diversos y variados derechos que posee un niño, una niña. Ahora vamos a ver un poquito cómo regula, ¿sí?, las políticas públicas, cómo deben ser las políticas públicas, ¿sí?, según la ley nacional, y luego vamos a ver cómo también lo regula la ley provincial. Dice el artículo 4 de la ley 26.061. Las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas. Pautas, ejes, criterios. Estamos hablando de cuáles son aquellos principios fundamentales que establece la ley, ¿sí?, para el abordaje del Estado, el abordaje del sistema, ¿sí?,
en materia de niñez y adolescencia. En primer lugar, el fortalecimiento del rol de la familia, ¿sí? Dijimos que la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto reproducen las leyes nacionales y provinciales, en primer lugar, la colaboración con esa familia. ¿Para qué? Para que las vulneraciones de derechos que tengan que ver, ¿sí?, con insatisfacción por parte de las respectivas áreas del Estado, ¿sí?, no de ninguna manera legitimen una separación del niño de su familia. Solo cuando las vulneraciones de los derechos de los niños, y vuelvo a reiterar esto, tengan que ver con el rol parental de los progenitores, el Estado va a estar legitimado para separar a ese niño de su familia. Si no, va a tener que emplear otros programas, otros dispositivos, inclusive de carácter económico, para apoyar a esa familia. Como segunda pauta, como segundo eje, la Ley Nacional establece la descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de distintas políticas de protección de derechos. ¿Para qué? Para garantizar una mayor autonomía, una mayor agilidad y una mayor eficacia. Esto es lo que estábamos hablando cuando estábamos contrastando el paradigma de la situación irregular, ¿sí?, con esta centralización del poder en el patronato judicial, ¿sí?, y la redefinición de los roles y funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Ahora se enfatiza, ¿sí?, la noción de sistema, la noción de corresponsabilidad, porque los distintos coefectores gubernamentales y no gubernamentales son los que van a trabajar cotidianamente con el niño y niña adolescente, son los que pueden detectar, prevenir, garantizar la intervención de la respectiva área estatal de la respectiva vulneración de que se trate, ¿sí?, para poder efectivamente y oportunamente, ¿sí?, poder trabajar y abordar esa situación. Y cuando habla de descentralización, se refiere a que esos organismos, esos programas, ¿sí?, no tienen que estar establecidos a nivel nacional o en supongamos en Vietnam. Tiene que haber una delegación, una subdelegación, una organización anclada en la comunidad. Y en la comunidad nos referimos sobre todo a nivel municipal, ¿sí? Ojalá ese organismo proteccional con esa articulación municipal pudiera trabajar a nivel también barrial, ¿no? Eso sería como lo ideal, pero por lo menos mínimamente a nivel de sociedad en la localidad. Como tercer eje, gestión asociada de los organismos del gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad, ¿sí? Es fundamental, y con una capacitación y fiscalización permanente. A esto se refiere, ¿no?, este contralor recíproco permanente que ayuda, ¿sí?, a fortalecer el sistema. No tenemos que ver como se está inmiscuyendo en mis respectivas competencias, en mis respectivos deberes. Tu respectivo deber en función del interés superior del niño. Por supuesto, siempre bajo una lógica no agresiva, porque se termina desarmando las redes, termina generando, obviamente, lesiones en las relaciones humanas, porque de eso también se trata. De construir las redes se basa y se anclan en relaciones humanas. Pero tenemos que tener en cuenta que esas relaciones humanas están basadas, ¿sí?, dentro de deberes funcionales específicos. Entonces, siempre que el otro coefector me exija, ¿sí?, por supuesto que primero se apunta al diálogo, a la gestión asociada, a la red, y luego a una exigencia, ¿sí?, y esa exigencia basada en mi respectivo deber funcional. Y en coordinación, que esto siempre, a esto se tiene que apuntar, con las organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto que las organizaciones no gubernamentales también cumplen un rol fundamental, ¿sí? Un docente de alguna actividad deportiva donde vaya un niño o niña adolescente puede ser en su momento, o una persona que tenga un comedor barrial, un referente comunitario. Por ahí son personas en las cuales han construido un vínculo significativo con niños y niñas adolescentes, y es fundamental también su respectivo intervención, derivación y comunicación, ¿sí?,
con otros coefectores del sistema ante la detección temprana, ¿sí?, de vulneraciones de derechos de niños y adolescentes. No tenemos que tener temeridad de, uy, no, me van a llamar a declarar por ignorancia o por lo que sea. Tenemos que pensar, ¿sí?, y no como una cuestión ética, lo vuelvo a reiterar, como un deber jurídico, ¿sí?, comunicar a la respectiva entidad estatal, ¿sí?, donde tiene que abordarse la cuestión de vulneración de derechos de niños y adolescentes. Vemos también cómo hace énfasis en la promoción de redes intersectoriales locales, lo que estamos hablando, ¿no? Esta lógica de corresponsabilidad, esta lógica de sistema, propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de niños y adolescentes. Por eso es que siempre se sugiere comisiones interministeriales, ¿sí? Bueno, el CONIAR, ¿sí?, es un organismo fundamental para el abordaje y efectivización del sistema en la realidad, así como también los CONIAS locales, ¿sí?, son donde se nuclean las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales y se pueden dialogar y establecer protocolos, acuerdos interinstitucionales frente a problemáticas complejas que se reiteran en la comunidad. Luego de, en el artículo 4 de esta ley nacional, establecer los ejes de la política pública, ¿sí?, luego también hace referencia específicamente a la responsabilidad gubernamental. Así establece que en la formulación y ejecución de las políticas públicas es prioritario mantener siempre presente el interés superior de los niños, ¿no? Y la asignación privilegiada de lo que estábamos hablando, la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garantice, ¿sí? Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De este artículo 5, que también se reproduce en las leyes provinciales, se estructura lo que se denomina garantía de prioridad respecto del ejercicio, de la garantía de ejercicio de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque establecen las leyes que los niños van a tener, niños y niñas van a tener prioridad absoluta ¿para qué? Para la protección y el auxilio en cualquier circunstancia, para la prioridad en los mecanismos para exigir esta protección jurídica, la preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas. Fíjense si no tenemos y si no hay argumentos jurídicos por parte de un efector del sistema, por parte de los CONIAS locales, del CONIAR, ¿sí?, para hacer formulaciones, sugerencias, para supervisar la política pública, ¿sí?, frente a la garantía de prioridad, frente a los derechos específicos, frente a los criterios o ejes que establecen las leyes, ¿sí?, como obligaciones estatales. Y acá vemos este inciso 4 que veníamos hablando, ¿no? Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que la garantizan, ¿no? Realmente un aspecto en el cual hay que seguir trabajando y es una problemática no solo provincial, no solo nacional, latinoamericana, ¿sí?, me animaría a decir. En las veces que pude participar a nivel nacional e inclusive interamericano en algunos congresos, y vemos que esta es una lógica, lo de la precarización laboral, de los organismos que tienen esta responsabilidad fundamental como organismo rector, la poca asignación de recursos, la subejecución, lamentablemente es una lógica que se repite, ¿sí? Así que también es un gran trabajo de ir exigiendo esta prioridad que establecen las leyes, ¿no? También la ley nacional, ¿sí?, en concordancia con la Convención sobre Derechos del Niño, establece la participación comunitaria como un deber, ¿sí? Dice, la comunidad debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia para la plena efectividad de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Volvemos a reiterar, las organizaciones de la sociedad civil forman parte del sistema, ¿sí?, y son actores fundamentales que pueden constituirse en referentes significativos muy importantes para la vida de los niños y niñas. Así que también recae sobre ellos no solo
esta facultad de ser legitimados para requerir la intervención de una respectiva área estatal, ¿sí? Sino también la respectiva responsabilidad de frente a una detección de una vulneración concreta de comunicar a la autoridad correspondiente. Por supuesto que a lo largo de esta formación, seguramente en módulos que vendrán, y que por supuesto eso no excluye alguna pregunta particular que me quieran realizar en el marco de estas clases, van a ir viendo, ¿sí?, cuáles son los respectivos deberes funcionales de cada una de las áreas del Estado. Así también vemos en la ley 26.061 la responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a los niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. Y acá vemos de nuevo, ¿sí?, este reforzamiento de que los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y una ayuda apropiada, una asistencia apropiada. No quiero decir ayuda, porque ayuda tiene que ver con esta lógica de carencia, donde uno está por encima del otro, como si fuera una cuestión de asistencia, cuando en realidad tiene que ver con un deber estatal como garante de los derechos de la familia, de los progenitores y de los niños. Y por lo tanto, esto tiene que ser un deber estatal para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad. Por su parte, la ley 4109, la ley provincial, también reproduce varios ejes que establece la ley nacional, pero de todas maneras quería traerlo para que tengamos también una referencia normativa local. El artículo 35 establece que el Estado rionegrino promueve las acciones destinadas a la protección de los derechos de niños y adolescentes, las que conforman en su conjunto una política social provincial de promoción y protección integral que va a tener estos determinados ejes, ¿sí?, que van a sustentar las políticas. En otras palabras, el Estado rionegrino, a través de la ley 4109, establece una determinada política de Estado, ¿sí? Establece los ejes, los criterios que tiene que tener la política de Estado rionegrina en materia de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son estos ejes, estos criterios que debe tener esta política estatal? ¿Sí? Esta política de Estado. Bueno, la protección y promoción de las potencialidades del niño como sujeto pleno de derecho. Esto tiene que ver con entender al niño y adolescente como sujeto de derecho para el respectivo ejercicio de su ciudadanía en sus diferentes ámbitos. Luego vamos a ver los principios de la Convención y cómo esto se relaciona con el abordaje integral. Vemos que la ley rionegrina también, y no solo a la intersectorialidad, sino que además le añade la interdisciplina, el carácter interdisciplinario e intersectorial en la implementación de los programas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como política estatal, ¿sí?, todo abordaje en materia de niñez en cualquier estamento, ¿sí?, en cualquier efector del sistema, tiene que ser de carácter interdisciplinario e intersectorial. Bueno, una contención psicosocial de niños y adolescentes en medio familiar y social, ¿sí? De nuevo esto de tratar de agotar las posibilidades con la familia de origen, por supuesto, esto también con los aportes de los compañeros y compañeras que han establecido en el chat. Esto no implica un abordaje como política de Estado a la biologización, ¿sí?, y al adultocentrismo. De ninguna manera implica un abordaje para promover que esa familia sea la encargada de un cuidado integral de esa niñez, ¿sí?, y cuando la vulneración, reiteramos nuevamente, tenga que ver con el error parental, estamos hablando de otra forma de vulneración, en el cual el eje tiene que ser la protección efectiva de los derechos del niño y niña. Vemos en el inciso D también la descentralización en la aplicación de los programas específicos de las distintas políticas de protección integral a fin de garantizar autonomía, agilidad, eficiencia
en especial, y ahí obviamente como es una ley provincial, hace referencia al carácter fundamental de los municipios y de las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Porque van a ser justamente los organismos que, en colaboración con los otros organismos fundamentales, como el organismo de protección, la CENAF, ¿sí? Y obviamente con los organismos también nacionales, que también tienen obviamente una función esencial, van a poder tener un mapeo local, ¿sí? De los respectivos recursos, una detección temprana. Vuelvo a decir, la detección temprana es fundamental. No es lo mismo trabajar cuando vemos el primer indicio, ¿sí? De una, por ejemplo, una violencia física hacia niños y adolescentes, cuando ya fueron 2 o 3 años los niños totalmente maltratados y venía una situación de abuso. Cuando ese abuso pudo haber sido detectado de forma temprana por alguno de los cofactores del sistema. Y vemos el inciso E de nuevo, ¿sí? No es que está copiado el inciso B, es el inciso E que vuelve de nuevo a establecer como eje de política social, como eje de política del Estado, el carácter interdisciplinario e intersectorial en la elaboración, fíjense, en la elaboración, por lo tanto la gestación, la formulación de un proyecto, en el desarrollo, en el monitoreo, en la ejecución, en la articulación y en la evaluación. Fíjense los diferentes aspectos que tienen en cuenta la verdadera efectividad de un programa, ¿sí? De abordaje de niñez en sus diferentes áreas, en salud, educación, vivienda, bueno, diferentes aspectos de los derechos de niños y adolescentes. Tiene que tener este carácter interdisciplinario, este carácter de interdisciplinario e intersectorial. Bueno, esto es lo que tenía y estructuré para el día de hoy, porque cada conocimiento tiene que ir de forma correlativa, pero se tiene que ir sedimentando las bases para que vayamos avanzando. Por lo menos esto es lo que tengo proyectado de acuerdo a los lineamientos que me ha transmitido el CONIAR por el día de hoy. Así que, Cristian y Noelia, abrimos por favor a las respectivas preguntas, sugerencias que puedan hacer, y de esa manera también no es un monólogo que estoy hablando 2 horas solo, y abrimos a preguntas, sugerencias, comentarios. Bien. Marcos, en primer término contarte que bueno, que las intervenciones han sido muchas. Llueven los elogios, no te los leo, te leo por ahí las preguntas, pero han sido muchos también. Bueno, Respecto muchas gracias. a la claridad de tu recorrido respecto a la normativa. Me parece importante rescatar algunos aportes que se han ido yendo para arriba del chat, en esta lógica de la corresponsabilidad, de la gestión asociada, de tejer redes intersectoriales locales. Karina ponía muy claro, hay que empezar por las responsabilidades de cada uno en nuestro lugar de trabajo, siendo que aquí muchos somos docentes. Florencia Escola pone, comparto lo que decís, Marcos, si no conocemos lo que enmarca cada acción, podemos quedarnos en ideales no tan reales de interacción y corresponsabilidad. Andrea pone, hay que repensar la obligación de la corresponsabilidad como profesionales y referentes institucionales, y desde ahí exigir mayor presupuesto para efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Karina decía, muy claro, Marcos, empezar por las responsabilidades de cada uno en nuestro lugar de trabajo. Patricia decía, pensar que así como se ha establecido la obligatoriedad de la ley Micaela, este marco normativo debería ser obligatorio para cada uno de los efectores del sistema. Y un último que tomé apunte por acá, Florencia Fierro decía, muy claro, Marcos, qué placer escucharte de nuevo. Comparto con la obligación jurídica que tenemos todos para garantizar una real protección de las infancias y las adolescencias. Te propongo, Marcos, si querés cerrar el compartir pantalla, así nos vemos las caras. A ver si yo puedo desde aquí detener la compartición. Aquí está. Bueno, ahí nos volvemos a ver. No sé si alcanzás a leer el chat para ir haciendo alguna devolución. A ver, ahí lo abro. En función de que también estamos un poquito pasados del horario que habíamos comprometido, pero indícame vos, desconozco qué disponibilidad de tiempo que tenés para responder algunas consultas más que puedan llegar a surgir.
Bueno, agradezco los comentarios de diversos compañeros, compañeras de diversos partes del Estado, también compañeros y compañeras del organismo proteccional, de educación, de salud. Bueno, respecto de, a ver, veo ahí desarrollar las obligaciones jurídicas. Bueno, creo que lo podría desarrollar en otra instancia porque deberíamos analizar cómo se correlaciona el sistema de protección integral con el artículo 39 de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes en la provincia de Río Negro. Para de esa manera poder desmenuzar, digamos, cuáles son las competencias específicas del organismo proteccional y cuáles son las competencias específicas de los otros efectores del sistema. Podría hacer como una pequeña introducción, pero luego desarrollar más a profundidad. El organismo proteccional de la niñez no tiene como un carácter omnicomprensivo de garantizar cualquier derecho de situaciones de niños y adolescentes. El organismo proteccional es un organismo coordinador, digamos, en el marco del sistema respecto de la protección de derechos de niños y adolescentes y tiene facultades y deberes específicos. En virtud de algunos decretos que regulan su respectiva actuación, que ya les podría decir, por ejemplo, el artículo 72/2011, que regula el programa de fortalecimiento familiar, el organismo proteccional tiene dentro de algunas variadas funciones, la que más se conoce es la función de acompañamiento, ¿sí?, en una situación familiar de vulnerabilidad relativa al rol parental, ¿sí?, de los adultos que están que tienen el cuidado de un niño o niña adolescente, y en su caso disponer medidas de protección integral o medidas de protección excepcional. Las medidas de protección excepcional, como muchos y muchas saben, ¿sí?, es esa facultad específica, ¿sí?, de separar al niño de su familia para integrarlo en un núcleo familiar alternativo que puede constituir parte de su familia extensa, o en una familia que no tenga que ver con una vinculación sanguínea o una vinculación familiar, sino a través de una familia previamente evaluada por el organismo proteccional por medio de una modalidad que se denomina familia solidaria. Esto es, luego de una previa evaluación psicosocial, el organismo proteccional evalúa y determina determinadas familias que van a poder albergar a un niño o niña adolescente, ¿sí?, de forma temporaria, cuando sus respectivos progenitores, ¿sí?, no están garantizando los derechos de ese niño o niña adolescente. O puede ser también la medida de protección excepcional dispuesta bajo una modalidad institucional, ¿sí? Esto es lo que el programa que prevé el decreto 72/2011 establece como los centros de atención integral de niños y niñas adolescentes. Bueno, esta facultad de separar al niño de su familia bajo esta modalidad de medida de protección excepcional, ¿sí?, es una facultad específica del órgano proteccional. Y esto es una lógica a nivel nacional, salvo les diría que te escuché, Cristian, y mientras estábamos por empezar, veía que se presentaba algún compañero o compañera de la provincia vecina de Neuquén, salvo la provincia de Neuquén, que tiene una ley que es previa a la ley nacional, que es la ley 2302, que todavía no se le ha otorgado plenamente las facultades de disposición de la medida de protección excepcional al organismo proteccional, sino que todavía tiene una gran facultad las defensorías de niños, niñas y adolescentes, como se denominan ahí, el funcionario judicial específico, y el Poder Judicial, ¿no? Pero salvo esa excepcionalidad de Neuquén, en la mayoría de las legislaciones a nivel nacional, ¿sí?, se le ha otorgado esta facultad específica de separar al niño de su familia
por estas razones, al organismo proteccional. Ahora bien, esta es la facultad específica que tiene el organismo proteccional. ¿Y cuál otra? La de disponer el acompañamiento ante situaciones de vulneración de derechos de niños ni adolescentes que tengan que ver con el rol parental de esos adultos responsables. Ahora, respecto de las otras vulneraciones que puede tener un niño ni adolescente, supongamos, le falta vacunas, no tiene la libreta completa, no está integrado al sistema de educación formal, está siendo vulnerado su derecho al juego y está siendo explotado laboralmente, no tiene garantizado la asignación universal por hijo, es decir, diversos aspectos de vulneraciones de derechos de niños y niñas adolescentes, no la va a poder disponer el organismo proteccional. Necesariamente va a tener que trabajar de forma coordinada con los otros coefectores del sistema. Entonces, fíjense que a partir de esa atribución específica que tiene ese órgano proteccional, podemos también, ¿sí?, empezar a delinear cuáles son los deberes específicos que tienen los otros coefectores. Por lo tanto, pongamos un ejemplo clásico. Unos niños que no están integrados, ¿sí?, a la educación formal. Es justamente educación quien va a tener el deber específico de realizar todas las acciones necesarias para integrar nuevamente a ese niño al sistema escolar, para que reingrese nuevamente al sistema escolar. Ahora bien, cuando detrás de ese ausentismo escolar, ¿sí?, estén otras vulneraciones que tienen que ver, maltrato, situaciones obviamente más graves, ahí obviamente tendrá una obligación específica el organismo proteccional. Lo mismo si a través de, obviamente, esa falta de inclusión en el sistema educativo, no cobra la asignación universal por hijo, etc. Pero fíjense que tenemos que tener muy en claro, ¿sí?, cuáles son, de nuevo, las competencias y los deberes funcionales que tiene cada área estatal.